Hola familia, ¿alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo o con miedo al futuro? Hoy quiero compartir contigo una palabra poderosa que nos recuerda que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Es una de sus tantas maravillosas promesas que encontramos en su santa palabra. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si sientes que la incertidumbre está golpeando tu vida, quédate hasta el final, porque esta palabra traerá paz a tu corazón. Esta promesa fue enviada por Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías mientras se encontraba en el exilio, lejos de casa y sintiéndose abandonado y sin esperanza. Tal vez tú también te has sentido así más de alguna vez, atrapado o atrapada en una situación difícil, preguntándote si Dios realmente tiene un propósito para ti. Como todos sabemos, Dios nos da libre albedrío, es decir, nos da la libertad de elegir el camino y muchas veces equivocamos, sufriendo las consecuencias de nuestros errores. Pero eso no significa que a Él no le importamos, muy por el contrario. Dios sabe nuestro fin desde el principio y es paciente para esperar que acudamos a Él. No importa qué tan hondo hayamos caído, porque Él siempre está listo y dispuesto a socorrernos y levantarnos. Digo esto por experiencia propia, porque yo lo viví. Toqué fondo con un sinfín de problemas de salud, financieros, emocionales, mentales, y sentía que nunca podría salir de ahí, sino que por el contrario, iría de mal en peor y sin esperanza. Pero el Señor tenía otros planes para mí, y poco a poco me los fue mostrando. Puso personas en mi camino que fueron como verdaderos ángeles, y fue entonces que conocí realmente su gran amor, que es maravilloso, y me sacó para siempre de ese profundo vacío, angustia y pocas ganas de seguir luchando. En el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el Génesis, capítulos 37 al 50, encontramos la historia de la vida de José, hijo de Jacob. Los invito a leerla para que puedan comprender cómo Dios nos puede sacar de las más terribles tragedias para darnos una vida hermosa. En esta historia se cumple al pie de la letra esta preciosa promesa de Dios que nos hace en Jeremías 29:11. Y aquí hay algo clave. Aunque José pasó por muchas humillaciones, él nunca se quejó de nada y siguió creyendo y confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Y aunque Dios no prometió un rescate inmediato, cuando llegó el momento oportuno, Dios cumplió su propósito en la vida de José y lo llevó desde la cárcel donde estuvo injustamente al palacio de Egipto como el brazo derecho de Faraón. Él ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. A veces el proceso puede ser difícil, pero en medio de la prueba, Dios sigue obrando para nuestro bien. Puntos claves a tener en cuenta. Dios conoce el futuro. Ese es el número 1. Él tiene un plan, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Punto 2. Sus planes son de bienestar, no de mal. Aunque enfrentemos pruebas, Él sigue guiándonos hacia un propósito mayor. Y punto 3. Nos da esperanza. No estamos solos. Su amor nos sostiene en cada etapa de nuestras vidas. Tal vez hoy enfrentas problemas en tu familia, en el trabajo o en tu salud. Pero quiero animarte y pedirte que confíes. Dios no ha terminado contigo. Su plan sigue en marcha incluso cuando todo parezca estar en contra. Hoy quiero desafiarte a confiar en Dios con todo tu corazón y no dejes que la ansiedad o el miedo definan tu vida. Entrégale a Él tus preocupaciones y aférrate a su promesa. Aquí hay algo que puedes hacer. Ora y pídele a Dios que te muestre su propósito para tu vida.
Lee su palabra y deja que sus promesas te llenen de paz. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Si esta reflexión ha bendecido tu vida, déjanos un comentario con un amén grande y dime, ¿en qué área necesitas confiar más en Dios? No olvides suscribirte y activar la campanita para más mensajes de fe. Que Dios te bendiga y recuerda, Él tiene un plan perfecto para ti. Y por favor, cuando te sientas débil, recuerda que todo lo puedes con Cristo porque Él te fortalece. No dudes en buscarlo con todo tu corazón.